¿Alguno de ustedes acá tiene menos de 20 años? Ok. Bueno, antes de que ustedes nacieran, yo empecé a hacer el programa que hacía referencia a Luis. Y ya yo venía trabajando en radio unos años antes. En ese momento no existía la FM, sino que se trabajaba en radio AM y yo estudiaba en esta universidad. Entré en la Universidad Católica en el año 85 y era una universidad muy distinta a la que me encontré hoy en día. Si bien existían algunos de los edificios, lo que nosotros estudiábamos, lo que hacíamos y lo que además pensábamos que podía hacer era totalmente distinto a lo que está pasando ahora. En ese momento los medios eran muy limitados. Los medios eran una cosa que estaban allá, nosotros estábamos en esta universidad tratando de entrar a ellos y el público era algo que estaba afuera y solamente estaba pendiente de unas cuantas señales y unas cuantas emisoras. Y de nuevo, imagínense un mundo donde no existía FM, o sea, ni siquiera hablamos de internet, no había FM, no había televisión por cable, los canales eran 4 o 5, las radios eran quizás 15 y eso era el periódico. Eso es lo que era el país. Ese era el mundo de los medios en el que nosotros estábamos viviendo y al cual íbamos a entrar. ¿Qué fue lo que pasó cuando hace referencia a Luis al programa que yo realicé en la Mega que comenzó en el año 92? Empezó en septiembre del 92, sí, hace 20 años. Lo que pasó fue que en un momento se abrieron las puertas para que hiciéramos radio para gente joven. Y yo tenía en ese momento 23, no menos, mentira, como 21 años, y me encontré con la posibilidad de hacer un programa de radio. Ya yo había hecho algo de televisión, de televisión, pero había la oportunidad de empezar a explorar con la radio. Y como decía además Luis, en ese momento entramos un montón de locutores que no teníamos voz de locutores, no era locutor tradicional, pero sí teníamos la vivencia y teníamos la edad del público al cual nos dirigíamos. Entonces allí se dio un caso fabuloso de empatía y de encuentro. Yo estaba hablando de las cosas que estaba viviendo, pero no porque me las contaron, sino porque yo estaba allí, yo estaba en la universidad estudiando y hacía mi programa de radio, yo iba al concierto y narraba lo que pasaba en el concierto y estaba allí viviendo. Eso fue algo que había faltado a la radio por muchos años. Había sucedido en finales de los años 60 en una emisora que se llamó Radio Capital, donde yo empecé a trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Y hubo ahí como una comunicación entre gente joven que estábamos haciendo radio, un público con el cual nosotros éramos parte, y una cosa que era novedosa, que era un teléfono celular. Y la gente llamaba por teléfono, desde el carro, participaba en el programa de radio. Entonces ustedes dirán, ¿y cuál es el chiste? Bueno, echen para atrás 20 años, imagínense una Caracas en donde pocos teléfonos celulares existían, las radios eran muy limitadas, y de repente se empezó a escuchar a la gente en la radio. O sea, llamaba José, llamaba Juana, llamaba Pedro con su familia, la gente hablaba en el programa y había un furor, una cosa increíble, porque la gente joven se estaba escuchando en la radio y eso no había sucedido. Entonces surgió algo que llamaron la radio participativa. Por ejemplo, tú puedes ser ahorita un fenómeno de la radio, pero es que si te quedaste en la radio, te quedaste en el siglo XX. De la misma manera que si es un fenómeno de la televisión. Hoy en día tienes que ser multiplataforma. Tienes que ser multiplataforma. ¿Y cómo te haces multiplataforma? Tienes que saber manejar redes de comunicación en red, tienes que saber más de tecnología y de cómo digitalizar lo que estás haciendo. Pero lo más importante es poder ubicar a ese público al que quieres llegar y empezar a mercadearle directamente. Y aquí viene algo que es fundamental en las escuelas de periodismo, que tiene que haber más formación gerencial y de administración y de manejo de una empresa, porque al final hace falta una formación financiera para también entender cómo tú vas a poder realizar ese sueño. Yo los invito a que no solamente en este proceso de estrategia de comunicación estén pensando solo en el contenido, de cómo lo hago y que sea innovador y sea chévere, piensen también en cómo hago yo para mantenerlo, para hacer que esto se financie, que se convierta en algo que me dé no solamente a mí un sustento, sino que tenga la posibilidad de crecer. Porque la gente te dice, yo quiero hacer un programa de radio, ¿de qué es? Es de entretenimiento, noticias, comentarios y música. Ajá, ¿y de qué? Bueno, ¿cómo vas a hablar de esto? Bueno, son entrevistas amenas y frescas. Y los comentarios de actualidad. ¿Pero cuál es el formato realmente? Yo creo que ya hay bastante de lo demás. O sea, hay bastante de lo demás. Si te vas a sacar un medio para ofrecer más de lo mismo, no lo hagas.
porque vas a perder tu tiempo y probablemente vas a sentir una decepción muy profunda al ver que el resultado de tu trabajo no surte efecto. Yo creo que hoy día uno tiene que esperarse por ver cómo hace para presentar ideas innovadoras. La palabra siempre va a estar ahí. Y de nuevo, no tomar ni un solo día por sentado, ni un solo día. Lo que ya pasó, pasó. El programa de ayer fue bueno. Habrá que esperarse en que de hoy sea mejor. Yo creo que es mucho más fácil sentarse a ver las puertas que se cierran a ponerse a abrirlas. Pero las puertas se están cerrando y esa es una realidad. O sea que te va a tocar abrirlas o abrirlas. Yo el primer año y medio, creo yo, de radio que hice en mi vida, no gané un centavo. No gané un centavo. Lo primero que llevaba a casa eran discos que me daba Coco Music. Mira, no quiero que me dieron 5 discos. Ay, ¿cómo vas a hacer un mercado con eso? Pero no esa es la etapa en que Luis vendía discos a la autopista. Pero uno tiene claro cuál es tu meta, cuál es el tiempo que te vas a tomar en cada una de las etapas para alcanzar tu meta y lo vas cumpliendo. Pero lo que sí es cierto es que las posibilidades de que ustedes hagan su trabajo por su cuenta, lo que les estoy tratando de decir, es que piensen que ustedes no tienen que pasar por los medios, que no piensen que ustedes tienen que ir a pedir trabajo a alguien, que tienen la posibilidad de ustedes generar su trabajo y vivir de su trabajo. Y que si son inteligentes y si tienen esa visión, van a poder hacer algo inmenso. Pero lo tienes que ubicar, tienes que tener esa visión innovadora, tienes que saber qué es lo que quieres hacer y tienes que tener una voluntad de emprendimiento.